No quiero robarte mucho tiempo en esta mañana, prometo no ser tan extenso, pero quiero compartirte una historia de la Biblia. No te voy a decir, bueno, está en Éxodo. No te iba a decir en dónde está, pero está en Éxodo. Diciéndote eso, vos ya más o menos vas a imaginarte de qué personajes voy a estar hablando. Pero quiero que ustedes adivinen los personajes. Es decir, ahí hay un minijuego. Un minijuego, no hay premio, o sea, no pude hacer premio. Tengo ñoquis en mi casa, así que el premio puede ser una vianda. No sé si les parece. Puede ser una vianda de ñoquis sin sal, porque los ñoquis quedaron sin sal. Ustedes ahí van a ver algunos emojis, una lista de emojis, emoticones, como a ustedes les guste decirle. Y atrás de esos emoticones, emojis, hay un personaje oculto, ¿sí? Así que vamos a hacer lo siguiente. Necesito que ustedes se animen, que se descontracturen un poco, que se suelten un poco y que confíen en sus conocimientos o lo que puedan conocer de la Biblia. Estos personajes de los que vamos a estar hablando hoy aparecen en la Biblia, pero también aparecen en una serie que salió, creo, por Telefe o por el 13 hace algunos años. Así que ni si no pudiste leer esta historia, no pasa nada, porque si mirás tele, en algún momento te la habrás cruzado. Vamos a hacer lo siguiente. Levante la mano a la cuenta de 3. Y yo sé que todos van a levantar la mano, o sea, que todos se van a pelear por adivinar. El que cree que sabe quién está escondido detrás... todavía no levanté la mano. ¿Quién está escondido detrás de estos emojis? A la cuenta de 1, 2, 3. Bien, levantaron mucho la mano muy rápido. Va de vuelta, una vez más. Al primero que levanta, bajara. 1, 2, 3. Miranda. Nico. No es Nico, chicos. No es Nico. Moisés, ¿estás muy segura? ¿Estás muy segura de que es Moisés? Bien. Le damos un fuerte aplauso a Miranda, que adivinó el primer personaje. Moisés está oculto. Mirá, sabiendo que Moisés está en esta historia que vamos a ver hoy, vas a poder adivinar el segundo. Este segundo, fácil, ¿no? Ahí ya lo ves con los emoticones. Hay una medalla de oro, muy importante también saberlo. Se encuentra ahí por Éxodo. A la cuenta de, que no sea Miranda, 1, 2, 3. Reni, ¿estás muy segura? ¿Es tu respuesta final? ¿Segura? Fuerte el aplauso para Renata. Adivinó, era Aarón. Aarón. Este no es un personaje. Cambiamos, no es un personaje. Es algo que no es un personaje. O sea, les iba a decir una pista, pero si les digo, ya lo van a adivinar. Si alguno sabe, levante la mano en 1, 2, 3. Va por ahí. Piensen. A un mapa. Un cactus. ¿Dónde hay un cactus? En el desierto. Lo del medio parece que no se nota mucho, pero son cadenas. Así que es un pueblo que estaba en el desierto. Cadenas. A ver, ¿alguno que quiera arriesgar? El pueblo que liberó a Moisés. Vamos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Egipto. Ahí escuché algunos. Egipto. Vamos con el siguiente. Winnie Pooh. No es Winnie Pooh. No es Winnie Pooh. Podría ser igual, tranquilamente. Sabri. Es por ahí, pero... Fuerte el aplauso para Sandy. Adivinó el maná, era el maná. Seguimos con esta es facilísima, chicos. Esta es muy fácil. Que levanta la mano en 3, 2, 1. ¡Apa! El que está seguro de que sabe qué es, ya no los veo tan seguros. Cuando pica la piedra y sale agua, ¿Segura? La pica con el martillo. Bueno, es un martillo para simular, pero sí, era el agua de la roca. Ahora ya se van imaginando, ¿no? Recuerden los personajes. Egipto, iba a decir uno que falta todavía, agua de la roca, el maná, Aarón, Moisés. Vamos con este, que este es el último. El que saca Adri. Jericó, no es Jericó. El que saca puede ser que tenga premio. Es el nombre del personaje del que vamos a estar hablando hoy y del que vamos a aprender un poquito hoy. Como te decía, no quiero ser tan extenso, pero necesito que vos me ayudes.
No es Josué. Basta, Adri, por favor. Ya. Sí, va por ahí. Piensen, espada, desierto, en el medio, fuego. ¿Quién lo dijo? ¿Estás muy segura, Mica? ¿Y si me equivocas? Sí, pasan muchas cosas si te equivocas, Mica. No, mentira, mentira. Fuerte el aplauso para Mica, adivinó, era Amalek. Acá están los personajes de la historia que vamos a tocar hoy. Esto era un poco para romper el hielo, para ver qué tan atentos estaban. Pero mirá este versículo que aparece ahí en la pantalla. Balaam, después de Éxodo, profetiza y dice lo siguiente. Viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Puede ser que no tenga mucho sentido este texto ahora, pero a medida que van a ir pasando las diapositivas, que te voy a ir contando un poquito su historia, por ahí ya la conoces, este texto va a ir tomando un poco más de sentido, ¿no? Cuando empezamos a conocer, empieza a tomar sentido. Pero ahora sí vamos a ver un poquito, y de forma rápida en esta mañana, quiero que podamos ver y entender qué es lo que estaba pasando en Israel en ese momento, el contexto social, el contexto cultural, el contexto histórico de lo que estaba pasando cuando aparece este personaje, cuando aparece Amalek. Fíjate, hay 3 puntitos y un mapa. Ese mapa, no sé si se llega a ver acá, tiene un círculo en el medio que señala la ciudad o el lugar, una ciudad en el medio del desierto no hay, pero que señala el paraje de Refidim. Fíjate, el pueblo de Israel se estaba quejando constantemente, esto lo sabemos, ¿no? Se quejaba constantemente de haber estado en el desierto. Lo podemos ver en Éxodo 16:3, en Éxodo 17:3. Si lo buscas en tu Biblia, vas a encontrar al pueblo de Israel quejándose de estar en el desierto. ¿Qué decían ellos? Uy, Moisés, ¿nos traes acá al desierto? ¿Nos traes para morir? Para venir acá y estar sin nada, nos hubiéramos quedado en Egipto, que por lo menos teníamos comida, ¿no? Estábamos esclavos, nos trataban re mal, pero por lo menos teníamos algo para comer. Dios escucha sus plegarias, sus quejas más que plegarias, y acá en el segundo punto podemos ver que Dios los provee, ¿no? Con el maná, con el agua de la roca. Los provee con el maná en el desierto de Sin por primera vez y después lo hace en todo su trayecto. Lo podés ver por ahí arriba. Y después cuando estaban en esta ciudad, en Refidim, nombres raros, ¿no? Ahí Dios los provee con el agua de la roca. ¿Me va siguiendo hasta acá? ¿Vamos bien? Estaba el pueblo de Israel entonces en Refidim. Ya les había provisto Dios del maná, les había provisto de la columna de fuego, de la columna que los cuidaba durante la noche, les había dado el agua de la roca y se encontraba ahí, en Refidim. Y fíjate qué hermoso es poder entender los lugares, ¿no? Refidim estaba cerca del monte Sinaí. ¿Qué había pasado en el monte Sinaí? ¿O qué pasa después allí en el monte Sinaí? Dios se encuentra con Moisés y le dicta los mandamientos. Y cerquita de ese lugar que representa la presencia de Dios, estaba reposando el pueblo. A las orillas de esa montaña, de ese monte Sinaí, que representa a Dios. Es ahí donde estaba el pueblo, este tercer punto, cuando aparece este personaje, Amalek. Ahí estaba el pueblo, ¿no? Cerca de la presencia de Dios. Después de que el pueblo en el desierto vio la provisión de Dios, vio el maná, vio el agua de la roca, los cuidaba de día y de noche una columna. Se podría decir que estaban tocando el cielo, ¿no? Estaban ahí cerca del monte Sinaí, cerca de la presencia de Dios. Estaban en su mejor momento después de haber salido de Egipto y ahí es donde ataca el enemigo. Esto era solo una introducción, pero es lindo poder pensar y poder reflexionar, ¿no? A veces en nuestra vida, cuando estamos en nuestros mejores momentos, ahí también puede atacar el enemigo. Cuando vemos la provisión de Dios y tenemos una tanda de cosas buenas que nos pasan, nunca hay que dejar de estar alertas, porque ahí también puede atacar el enemigo. Y cuando estamos débiles, mucho más. Este es el contexto un poco de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel cuando los ataca Amalek.
¿Hasta acá cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Bien. Ahora tiene un poquito más de sentido este texto, ¿no? Porque Balaam profetiza, dice, viendo a Amalek, tomó su parábola y le dijo, cabeza de naciones, es decir, tendrás ejércitos, vas a perdurar por el tiempo, y también se lo dice Dios, mas al fin perecerá para siempre. Mas al fin perecerá para siempre. Amalek, el que estaba asedía, o en realidad, el que estaba atacando constantemente al pueblo de Israel. Fíjate, porque es importante entender quién era Amalek. Y después de esto, solo quiero tocar 3 puntitos y terminar con esta mañana. Pero a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, nosotros entendemos que Amalek representa la carne. Amalek representa los deseos de la carne que están en mí. Amalek representa esos deseos que me alejan de Dios. Ahora te voy a decir por qué. Amalek representa lo vil, lo corrupto de esta tierra, lo contrario a Dios. ¿Qué había pasado con Esaú? ¿Alguno se acuerda que quiera levantar la mano? ¿Qué había pasado con Esaú? ¿Qué había hecho con Jacob? Vendió algo. ¿Qué vendió? Su primogenitura. Por un plato de comida le vendió su primogenitura a Jacob. Linaje escogido, ¿no? Jacob. ¿Quién desciende de Jacob? Las 12 tribus, Judá. ¿Quién, muchos años después, viene de ese linaje de Judá? Jesús, el Señor Jesús. ¿Por qué te digo esto? Para poder entender quién era Amalek y qué representa Amalek, se puede entender mirando la genealogía, ¿sí? Ningún nombre en la Biblia está porque sí, todo tiene un sentido. Y todo siempre te lleva a Cristo y a la obra de Cristo en la cruz, el tema central de la Biblia. Pero fíjate, Isaac bendice a Esaú o a Jacob. Isaac bendice a Jacob, ¿no? Cuando Isaac estaba medio ciego, viene Jacob, pone Isaac su mano sobre su hijo y lo bendice. De Jacob vienen las 12 tribus, de Jacob viene Leví y desciende Moisés, ¿quién es? El libertador de Israel, ¿no? Libera al pueblo de Israel de Egipto. Un linaje escogido, bendecido, se puede ver la presencia de Dios. Un paralelo total con Esaú, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Esaú vende su primogenitura, o sea, rechaza el privilegio de ser el hijo mayor, no recibe la bendición de Isaac. Y en Génesis 36:12 podemos ver que la palabra menciona que Amalek descendía de Esaú. Era hijo de Elifaz, que era hijo de Esaú. ¿Qué representa Esaú? ¿O qué representa este linaje, esta genealogía? Bueno, representa, como te decía recién, la carne. Se puede ver ahí claramente. Entonces ahora toma todo mucho más sentido y el texto que te leía recién toma sentido. Amalek atacaba al pueblo de Israel, ¿no? Figura, representación del enemigo, del pecado, de lo malo, ¿no? De lo inmoral. Atacaba al pueblo de Israel a Moisés, representación de Cristo, ¿no? Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Lo mismo hizo Cristo con la cruz. Vino y Él derramó su sangre. Y esa sangre, ¿qué hace? Nos libera de las cadenas, nos saca de la esclavitud del pecado. Hasta acá, vamos bien, ¿se va entendiendo esto? Es importante verlo porque toma todo más sentido. Y ahora si volvés a leer este texto, creo que por tercera vez, tiene todavía mucho más sentido, ¿no? Viendo a Amalek le dijo, cabeza de naciones, ¿no? Cabeza de naciones. Vos tenés tu ejército, vos tenés tu gente, Amalek. Vos tenés un gran ejército que te ayuda a batallar contra el pueblo de Dios. Pero, ¿qué dice ahí? Lo leemos todos juntos a la cuenta de 3. Mas al fin perecerá para siempre. Una vez más, mas al fin perecerá para siempre. Amalek, figura de la carne, dice, mas al fin perecerá para siempre. Va a ser derrotado. Fue derrotado. ¿Cuándo? Cuando Cristo vino a esta tierra. Llevó y cargó el pecado de todos nosotros en la cruz. Y allí, muriendo en la cruz, derramando su sangre y dando su cuerpo, sufriendo la muerte física, la soledad espiritual, Cristo resucita, como cantábamos hoy a la mañana, y al tercer día se levanta de entre los muertos y le declara la victoria
a Amalek, le declara la victoria al pecado, a la muerte. Ahora solo quiero que podamos ver 3 puntitos. Si estás anotando, podés anotarlo. 3 puntos, 3 principios que tiene el pecado, pero 3 victorias que encontramos en Dios, ¿no? Ante una batalla que presenta el pecado, que presenta Amalek, si ahí querés hacer la comparación, ante esa batalla que presenta el enemigo, la victoria de Dios, ¿dónde la encontramos? ¿Cómo la encontramos? Fíjate, la carne versus Dios. ¿Qué trae la carne? Bueno, la carne trae una guerra continua. Esa guerra continua que está todo el tiempo asediándonos, ¿no? Que está todo el tiempo tratando de hacerte caer. Es una guerra continua. Es una batalla que dura desde el momento en el que te convertís al momento en el que dejás de estar en esta tierra. Dios le dice a Moisés, le dice a Amalek, si no me equivoco, allí en Éxodo 17, le dice que Amalek va a estar constantemente atacando al pueblo de generación en generación. Y esto nos habla de una guerra continua que trae la carne, ¿no? Ahora, ¿cómo vos haces frente a esta guerra? Cuando un soldado va a la guerra, ¿con qué va? Con armas. Si vas sin armas, ¿qué pasa? Dura 30 segundos, ¿no? Sale al campo de batalla, le pegan un tiro, ya está, se terminó. En aquella época, si el enemigo, o si vos estabas sin tu armadura, sin tu espada y sin tu coraza, cuando el enemigo te tiraba un espadazo, bueno, te mataba. De esta misma manera ataca Amalek al pueblo de Israel. Y de esta misma manera te ataca el pecado a vos en esta mañana y en toda tu vida, porque vemos que es una guerra continua. Y ante esta guerra, ¿cómo nos preparamos? ¿No? Por ahí te estás preguntando. Yo sé que en esta mañana vos justo te hiciste esta pregunta. ¿Cómo hago para ganar la batalla contra el pecado? Es más, con estas palabras vos te estás preguntando esto. ¿Cómo hacemos para ganar esta batalla contra el pecado? Contra la carne, contra este Amalek, ¿no? Salmo 119, 105 nos da la respuesta. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tú. Lámpara es a mis pies tú y lumbrera a mi camino. La única manera de ganarle la batalla y de presentarle pelea al pecado y al enemigo es con la palabra. ¿Sí? Con la palabra de Dios. Con su palabra. Con el manual de la vida que nos deja Dios cuando va al cielo. Es la única manera. No hay podcast, no hay reel de Instagram, no hay videos de YouTube, tampoco hay canciones que puedan ayudarte a presentarle batalla al pecado. ¿Lo hay? Sí, a ver, una canción nos puede ayudar, un mensaje de aliento por YouTube nos puede ayudar. La palabra de un hermano nos ayuda, que un hermano nos acompañe nos ayuda. Pero la batalla es personal. Cantábamos recién, ¿no? La batalla es personal, es entre el pecado, es entre Dios y es entre lo que puedo dar, lo que puedo hacer. La batalla es personal y la última decisión la tengo yo. Por eso, la única manera en la que vos vas a estar bien parado, bien preparado para poder pelear contra el enemigo y presentarle batalla es con la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando vienen esas tinieblas que cubren tu vida en momentos tensos, en momentos no gratos, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo le presentamos batalla? Lámpara es a mis pies tu palabra. La lámpara que ilumina las tinieblas de mi vida. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra es esa espada que Dios nos deja, que nos ayuda a presentarle batalla y que nos ayuda a vencer al enemigo, al pecado, a ese Amalek. ¿Cómo peleaba el pueblo de Israel? Con espadas. ¿Cómo peleamos nosotros? Con la palabra. Con la palabra peleamos nosotros. Hay una frase de Spurgeon que dice, presta atención, tengo que resistir al diablo y él huirá de mí. ¿No? Pero de las concupiscencias de la carne, o sea, de los deseos que yo tengo adentro mío, tengo que huir yo. O de lo contrario, me vencerán. Si yo tengo la palabra, le doy batalla al enemigo y él se va. Pero los deseos de la carne los tengo que huir, ¿sí? Así como José hizo con Potifar, con la esposa de Potifar, tengo que huir de los deseos de la carne.
Y te pregunto, ¿cómo estás vos parado ante tu Amalek? ¿No? Si ahí querés hacer la comparación. ¿Cómo estás vos parado ante el enemigo? ¿Estás preparado? ¿Cómo está tu espada? ¿Está guardada? Si la sacás y la querés usar, ¿está afilada? Si la sacás y la querés usar, ¿está afilada? ¿No está afilada? ¿Cómo está tu espada? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu conocimiento con la palabra? ¿Cómo está tu meditación en la palabra, en la oración? Mirá que no hay mucha vuelta. Ante esto, la Biblia es clara. Si vos no tenés la palabra en tu vida, si no te instruís en la palabra, es imposible que le presentes buena batalla al enemigo. ¿Sí? Es imposible que le presentemos batalla al enemigo. Lo único que trae luz a nuestra vida es la palabra. ¿Sí? Amigos ayudan, videos ayudan, canciones ayudan, pero la palabra nos va a traer el conocimiento para afrontar al enemigo cuando esté con esa batalla interna. Solo en mi casa, solo con el celular. Cuando esté solo con ese amigo y me está diciendo, lo vendemos entre los dos, te quedas con un porcentaje a este. Es el único que puede presentar batalla, la palabra de Dios. ¿Cómo vencemos a esa guerra? Con la palabra, que trae luz a nuestra vida. Seguimos con este segundo punto. ¿Hasta acá cómo vamos? Les dije que no quería ser muy extenso. Fíjate, la carne también presenta una persistencia terrenal. Y es importante entender esto, ¿no? Una persistencia terrenal. ¿Qué quiere decir? Que mientras esté en la tierra, como hablábamos antes, voy a tener una constante guerra. Pero esto de persistencia, ¿qué es persistir? Insistir, estar todo el tiempo, como cuando una persona está dada vuelta hablando con alguien y vos le empezás a tocar el hombro, ¿no? Le tocas el hombro, le tocas el hombro, le tocas el hombro, le tocas el hombro y te dice, pará, ya te hablo. Le seguís tocando el hombro, le tocas el hombro, le tocas el hombro, hasta que te dice vuelta, hasta que te da vuelta y te dice, ¿qué querés? O sea, decime, ¿qué querés? Bueno, lo mismo pasa con el pecado. Es una persistencia. Todo el tiempo está molestándote con pequeñas cosas, con pequeñas cosas, con pequeñas cosas. Y si no estás preparado, si no le presentás batalla, tarde o temprano vas a caer. Dice ahí Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Lo leemos de vuelta todos juntos? ¿Te parece? Antes bien, sed llenos del Espíritu. Una vez más, antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sean llenos ustedes del Espíritu. Y presta atención, porque el pecado es como esta gota china. ¿Alguno conoce o escuchó alguna vez de esta tortura medieval que estaba allí en la Edad Media? Te cuento un poco cómo funcionaba, cómo servía esta tortura. Y quiero que vayas pensando en esto de la persistencia. A los condenados los ataban a un poste o a una silla, eso es lo menos importante, y con una corriente de agua pequeña, o sea, pequeñas gotas, empezaban a caer en su cabeza. En esto consistía esta tortura, la tortura china. Si no la conocías, la estás conociendo. Ahí hay una foto ilustrativa de una persona que, claro, ¿qué pasa al principio, los primeros 5 minutos con la gota? El que estaba preso dice, gracias Dios, mirá la tortura que me tocó. A mi compañero lo ataron entre 4 caballos y lo reventaron todo. Y a mí me tocó estar con una gotita de agua. Gracias a Dios, de esta salgo, bueno, olvídate, ¿sabes cómo salgo? Bueno, pasó media hora, ya no era tan grato tener solo una gota de agua pegándote en la cabeza. Pasaba el tiempo, 3, 4, 24 horas y ya era una tortura total. ¿Sí? La gota de agua genera una erosión en la piel que hace que la piel se empiece a romper, la piel de la cabeza, ¿sí? Que se empiece a rasgar el pelo, que se empiece a abrir la carne, pero sobre todo genera también una tortura psicológica. Era poco el daño físico, pero era muy grande el daño psicológico que traía esta tortura. Y lo mismo pasa con el pecado. El pecado es como esa gotita de agua que te empieza a molestar, ¿no? De a poquito. Te empieza a molestar con pequeñas cosas. Y ahora quiero que pienses en cuál es tu debilidad. Esa debilidad que vos tenés en tu vida. Eso que sabés por ahí, Dios y vos nada más. Esa debilidad que de a poquito
te empieza a molestar, te empieza a molestar, a molestar, a molestar. Y vos decís, bueno, no pasa nada, sí, total, es una gotita de agua, ¿quién se va a dar cuenta? Es algo chiquito, no pasa nada. No voy a caer por esto. A ver, la verdad que esa gota de agua va pasando y cuando no te das cuenta, rasgó tu cabeza y ya no hay vuelta atrás. Lo mismo pasa con el pecado. Persiste, ¿no? Está todo el tiempo molestándote, todo el tiempo el diablo está como el león rugiente esperando a quien devorar. Está atento y cuando menos te lo esperás, tac. Si estás débil y no tenés tu espada afilada, no hay chances de que vos puedas enfrentarte ante ese león. Guerra espiritual, nos trae una guerra a la carne, pero Dios nos trae luz. Hablábamos de la persistencia, pero en Dios encontramos llenura. ¿Sí? Esta persistencia lo único que va a traer es vacío a nuestra vida, porque nos vas a estar haciendo probar cosas que no nos llenan y solo vamos a ser llenos en Cristo. Pero ahora quiero preguntarte vos, en tu vida, ante esta persistencia del pecado, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te parás ante esta gotita? ¿Cómo estás parado ante esta gotita que parece ser inofensiva? ¿Qué cosas hay en tu vida que hacen que crezca el pecado y no crezca Cristo? Porque no por suposición, lo que dice Pablo en Gálatas es, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si estoy en Cristo, no puedo seguir haciendo las cosas que hacía antes de estar en Cristo. Y si lo sigo haciendo, bueno, no estoy en Cristo. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que hacen que crezca el enemigo y desfallezca Cristo en tu vida? Y que al revés, crezca Cristo y por ahí el enemigo se caiga. Pensalo, reflexionalo en esta mañana. Son preguntas para ir pensando, ¿no? Amalek constantemente atacaba al pueblo de Israel, todo el tiempo. Era una molestia, era un cargoso, todo el tiempo molestando, como esta gota de agua. Y así el enemigo lo hace con nosotros. Y este último puntito que vamos a ver, a mí me encanta porque, por un lado, encontramos la perdición total y por otro lado, Dios nos presenta la salvación y la vida eterna, la vida en abundancia. Hablamos que el pecado trae una guerra continua toda la vida, pero esa guerra está molestándonos, persiste todo el tiempo como la gotita de agua. Y si nosotros cumplimos los anteriores pasos que ofrece el pecado, vamos a caer en este último paso, que es la falsa libertad, ¿no? La ilusión de que yo lo puedo todo, la ilusión de autonomía, la ilusión de que yo me las puedo arreglar. Y con mis cosas más o menos me las arreglo, yo me manejo. Ese yo me manejo es del enemigo. El enemigo trata de meter en tu cabeza la idea de que vos podés con tu vida, de que vos podés por tus fuerzas hacer lo que vos quieras. Y esa es la ilusión del enemigo, ¿no? La ilusión de la falsa libertad individual. Hoy el mundo levanta filosofías y levanta banderas que dicen: vos hacés lo que quieras, vos sos libre de decidir por lo que quieras, hacé lo que quieras. Y hasta si tenés que pisar al otro para conseguir un beneficio, bueno, hacelo. Porque vos importás más que el otro. Es una ideología y filosofía completamente contraria a lo que habla la Biblia, ¿no? Completamente contrario a lo que nos enseña Dios, que Él vino a servir y no ser servido. Él vino a morir por aquellos que ni siquiera querían morir por sus pecados. Él vino a darnos vida y vida eterna, contrario a lo que presenta el mundo. Y quiero que pienses, ¿no?, en tu vida, ¿cuáles son estas cosas que están completamente y todo el tiempo molestándote? ¿Cuáles son esas cosas que te presenta el enemigo como la gotita de agua y vos empezás a caer? Por ahí en esta mañana hay gente sentada acá. Los veo a todos y sé que todos vienen a la iglesia hace rato, o la gran mayoría los vemos los jueves, los domingos. Pero bueno, venir a la iglesia no significa que esté todo bien. Yo sé que en esta mañana hay personas que por ahí su debilidad es la economía, ¿no? Rasgar un poco más de plata en esta venta es lo que quiero, es
es mi concupiscencia, la carne me dice que quiero hacerlo, pero sé que el Espíritu me dice que no lo haga y está el diablo molestándote. Sé que en esta mañana hay personas que por ahí tienen problemas con un amigo o amiga de la facultad, del colegio, en donde tenés charlas con un grupo de amigos que empiezan de a poquito, ¿no? De a poquito, cada vez se van tocando temas que no están buenos y te terminás adentrando a lo que ellos quieren y baja Cristo, ¿no? Desaparece Cristo de esas charlas. Yo sé que en esta mañana hay personas que les cuesta perdonar. Les cuesta perdonar. Fíjate, la carne está, ¿no? Adentro nuestro hay una pelea entre el espíritu y la carne. Los deseos de Cristo y los deseos individuales. Así como en el cielo, no lo vemos, pero hay una batalla espiritual entre el bien y el mal. Lo mismo pasa con la carne y el Espíritu Santo. Lo decía Pablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero si vos dejás que el enemigo, que es tu Amalek, te gane, te presente batalla y perdés, vas a terminar cayendo en esta falsa libertad, en donde estás tan entregado al pecado que decís, bueno, ya está. Por lo menos esto me pasó algo peor, ¿no? Estás tan entregado al pecado que decís, ya está, es lo que me tocó, hasta acá llegué, más de esto no puedo hacer. Y te quedás en esa falsa libertad. Pero termino con esto. Fíjate, Moisés en Éxodo 17:15, después de vencer a Amalek, y ahora vamos a ver cómo lo venció, dice que edificó un altar y llamó a su nombre Jehová Nisi, que esto es Jehová es mi estandarte. ¿Lo decimos todos juntos? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Jehová es mi estandarte. Un poco más fuerte. Jehová es mi estandarte. Qué hermoso es poder decir, Jehová es mi estandarte, ¿no? Pero qué responsabilidad también. Porque si vos decís, Jehová es mi estandarte, la bandera la levantás en la iglesia, bien alto, porque es fácil, pero la tenés que levantar en el colegio, en el trabajo, en la calle, cuando manejás y se te presenta el Amalek, tu enemigo que te molesta. La bandera la levantás en todo momento, el estandarte que dice, Cristo es mi Salvador. Y ya vamos terminando. Te dije que era lo último que te iba a compartir. Fíjate en esto, ¿no? Moisés, ¿cómo le gana a Amalek en esa primera batalla? Porque después hubo más batallas. ¿Cómo le gana a Amalek? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hizo Moisés con los brazos? Levantó sus dos brazos, él solo, ¿no? Estuvo solo levantando los brazos. No, estaba Aarón y ahora no recuerdo quién estaba en su otro costado que lo ayudaban a levantar los brazos. Cuando Moisés levantaba los brazos, el pueblo de Israel avanzaba contra Amalek. Cuando Moisés bajaba los brazos, Amalek avanzaba contra el pueblo de Israel. Y lo mismo pasa con nuestra vida. Cuando nosotros no leemos, levanto una mano, no oramos, levanto la otra mano, no tenemos nuestras manos en alto, bueno, no hay manera de presentarle batalla al enemigo. Y tarde o temprano, por esa persistencia, vas a perder esa guerra. Esa guerra que trae perdición, ¿no? Esa guerra que trae una falsa ilusión de libertad. Pero la verdadera libertad la encontramos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Y así como Moisés venció a Amalek, que le presentó batalla de generación en generación, y los hijos de Amalek y los hijos de los hijos presentaron batalla. Pero el pueblo de Dios ganó. El pueblo de Dios venció. Y lo mismo hizo Cristo Jesús en la cruz con el enemigo. Esa cruz vacía que aparece ahí, la tumba vacía, nos hablan de un Cristo vencedor, de un Cristo victorioso, que cantamos muchas veces en la mañana, cuando estamos en la cena. Ahora la pregunta es, después de saber que el pecado te va a molestar toda la vida, que no hay manera de escapar del pecado, solo tenés que estar preparado para presentarle batalla. Después de entender que el pecado va a estar constantemente atacándote, que la única manera en la que vos podés ganarle es con la palabra y la oración, después de haber hecho y haber escuchado todo esto, queda en vos la decisión. La realidad es que nadie te va a obligar a presentar batalla, a afilar tu espada. Nadie te va a obligar, es un tema tuyo. ¿Estás dispuesto a dejar de luchar solo?
Moisés, si se quedaba solo con los brazos arriba, iba a perder. El cansancio le iba a ganar, iba a bajar los brazos y Amalek iba a ganar, el enemigo. Pero vos estás dispuesto a dejar de luchar solo. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios, a descansar en su palabra, a descansar en la oración, que es hablar con el Rey de Reyes? ¿Estás dispuesto a dejar de luchar solo? ¿Estás dispuesto a rendir tu vida a los pies de la cruz, como nos hablaba y nos compartía Cris esta mañana? Como esa mujer que se arrodilló y se quebrantó delante de Jesús, que solo quería tocar el manto de la vestidura de Jesús. ¿Estás dispuesto a ser como esa mujer que entrega todo, su voluntad propia, por vivir cerca de Cristo y levantar su bandera? ¿Estás dispuesto? Es una decisión tuya. Es una decisión tuya. No es por meter miedo, pero un pensamiento que suelo tener, no seguido, pero cada tanto, es por ahí encontrarme con Dios en el cielo, con mi Creador, ¿no? Cuando llegue mi hora o cuando Él venga a buscarnos. Y ese encuentro, bueno, la Biblia relata cómo va a ser, pero me imagino a Dios diciéndote, mira, esto era todo lo que tenía preparado para vos. Pero vos, por seguir tus decisiones, porque dejaste que el pecado te gane, terminaste haciendo esto. Yo tenía preparado esto para vos, pero vos, porque quisiste hacer la tuya, terminaste haciendo esto. Qué triste, ¿no? Qué triste sería vivir esta vida que no es nuestra, que es de Dios, bajo nuestros deseos, bajo mi voluntad, que no considera lo eterno como una posibilidad, ¿no? Que termina cuando termina mi vida. Qué triste sería no cumplir y no seguir la voluntad de Dios. Aquella voluntad del Dios vencedor, del Dios que le dio la fuerza a Moisés para vencer a Amalek y hoy te da la fuerza para vencer al pecado. Si estás en esta mañana viniendo por primera vez, venís regularmente, o si estás en esta mañana con una cara contenta pero con un corazón triste, con un corazón un poco estancado, déjame decirte que es el momento para arreglar tus cuentas con Dios, ¿no? El pecado va a estar, lamentablemente va a estar. Nosotros tenemos que estar preparados para pelearle, darle batalla, sacar nuestra espada afilada, bien afilada, y ir a la lucha con el enemigo. Porque sabemos que el que está detrás nuestro es victorioso, ¿no? Y ante eso solo podemos mirar al cielo y decir, gracias Dios. Sabemos que el que está detrás nuestro ya venció y que si vos tenés tu espada bien afilada, vas a la guerra, tenés la victoria asegurada. Pero eso solo pasa si vos afilás tu espada, ¿eh? Eso solo pasa si vos pasás tiempo en la palabra y en oración. No hay otro método. Hay otras cosas que ayudan, pero lo único que te va a preparar para presentarle batalla es la palabra, la oración. La palabra, la oración van a traernos victoria y esa victoria nos va a traer los deseos de Cristo y de Dios en mi vida. Terminamos con este versículo, ¿no? El que leíamos al principio, después de haber aprendido y haber escuchado por ahí toda la historia de Amalek, lo que representa, Moisés lo que representa, viendo a Amalek tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. ¿Oramos? ¿Les parece si oramos? Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos porque en esta mañana nos permitiste aprender más de tu palabra, recordar historias que por ahí no leíamos hace mucho. Y te agradecemos, Padre, porque así como le diste la fuerza a Moisés para vencer a Amalek, nos das también la victoria a nosotros para presentarle pelea al enemigo. Al enemigo que está constantemente intentando hacernos caer, Padre. El enemigo que está como esa gota de agua todo el tiempo molestando. Si estamos y descansamos en tu presencia, en tu palabra y en oración, Padre, sabemos que tú nos das las fuerzas para vencer esa batalla. Pero te pedimos en esta mañana que a cada uno de nosotros nos des la fuerza y la confianza, la fe para descansar. Aumenta nuestra fe día a día, Padre. En los momentos en nuestra vida en donde el pecado y el enemigo nos estén agarrando y estén por tirarnos, que recordemos, Padre, que tú eres victorioso, Dios. Que tú venciste al pecado, venciste a la muerte y que estás en el cielo y nos das la victoria
si nosotros sacamos nuestra espada y presentamos pelea. Pero también, Padre, te pedimos, si en esta mañana hay personas que vienen hace poco a la iglesia, que no te conocen, que puedan arreglar tus cuentas, que puedan arreglar sus cuentas contigo, Dios. Que ellos puedan entender que sin ti en esta vida vamos a vivir en una guerra constante que no tiene solución. Si no encuentran tu vida, Padre, ellos no van a encontrar la solución y no van a encontrar las herramientas para darle pelea a la batalla. Y van a estar toda su vida viviendo una falsa libertad. Te pido, Dios, que ellos puedan conocerte, que tú puedas entrar en sus vidas, que ellos entiendan que la única y verdadera libertad la encontramos siendo esclavos de ti, Dios. Que no es una esclavitud que nos reserva, sino que es una esclavitud que nos da libertad. Oramos en esta mañana por aquellos que necesitan crecer y oramos por aquellos que necesitan conocerte, Padre. Y te pedimos que bendigas también el resto de este día y la vuelta a nuestros hogares. Bendice tu palabra y ayúdanos cada día a crecer más. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, le damos gracias a Dios por su palabra. Ha sido muy clarito el mensaje. Yo me ponía a pensar y no me voy a extender mucho, pero Dios quiere que vivamos una vida plena. Y la única manera de vivir una vida plena es dándole lugar al Espíritu Santo. Y lo podemos comprobar en nuestra vida. Hagamos un autoanálisis. Cuando no leemos, cuando estamos lejos de Dios, nos enojamos con facilidad, tratamos mal a las personas, nos cuesta ser agradecidos, porque es verdad, pasa, y es como que uno ve a través de los ojos la vida un poco más gris. Pero cuando estamos en espíritu somos más agradecidos, somos más amorosos y la vida cambia. Y esa es la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es maravilloso y yo quiero darte esperanza porque si todos tenemos luchas, hay veces en las que estamos mejor que otras veces, pero si nosotros nos acercamos a Dios de corazón y sinceramente exponiéndole lo que nos pasa, Él nos escucha. Él nos oye y dice que tenemos que hacer morir la carne con el Espíritu. Nada bueno hay en nosotros. En esta carne no hay nada bueno. Si hay algo que puede salir bueno es por medio de Cristo. No se trata mucho de lo que vos te esfuerces o lo que vos hagas, sino de cuánto yo y vos renunciemos para darle lugar a Cristo en nuestra vida. Así que gracias, Valen, por el mensaje. Vamos a dar los anuncios.